Bienvenidos, hermanos, a otra oportunidad de poder estudiar este capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. Hemos dado gracias al Eterno y rogado al Padre por una bendición especial para todos nosotros, para ese pueblo de Israel y de Judá, así como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que empieza desde el verso 15. Hoy todavía seguimos en el Segunda de Samuel capítulo 6 y sigue hablando del rey de David, y vamos a ver en este capítulo 6 qué es lo que trae el Padre para enseñarnos en nuestras vidas. Gracias al Padre por el regalo ese diario de poder respirar y ahorita exaltar su nombre santo, leyendo sus escrituras, aprendiendo de lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nosotros decimos y comentamos que el Padre no nos habla. El Padre siempre nos quiere hablar, siempre está presente en nuestras vidas. El Padre nos habla también a través de sus escrituras, aunque también dice que nos hablará por medio de sueños. También vamos a ver, ha habido muchas veces he escuchado sobre el rey David, esto desde la danza hasta la primera esposa Mijal, pero estamos viendo que hay un mensaje más profundo en esta historia, en este capítulo 6, y esto viene para los días postreros o los días que están por acontecer. Mi nombre es el hermano Jerry, yo estoy localizado aquí en la ciudad de Elizabeth. Mi número de teléfono, si alguien se quiere comunicar con nosotros, es el 908-249-5430. Como siempre lo digo, un mensaje de texto se le responderá a la brevedad. Estamos aquí como líder, está el pastor Misael, tenemos al hermano Jorge, el hermano Quique, el hermano Ariel y la hermana Ada. Estamos presentes aquí para llevar este capítulo 6. Lo que el Padre permita, hasta donde Él permita, pues vamos a hablar de este capítulo. Aquí el pastor va a presentar también su información. Adelante, pastor. Gracias, hermano Jerry. Shalom, shalom, hermanos, y a cada hermano que nos va a escuchar también, o amigo. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad que creemos en Yeshua y guardamos los mandamientos del Eterno. Estamos para servirles si necesitan estudiar con nosotros. Estamos listos para que hagamos un equipo de creyentes y recordemos que lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Abba Kadosh, porque la palabra es la que nos dirige y la palabra es la que nos hace más fuertes en estos tiempos. Así que estamos para servirle. Puede dejar un mensaje o puede llamar, que nosotros con gusto le vamos a responder. Gracias, hermano Jerry. Gracias, pastor, por la información. Hermanos, hoy vamos a recordar un poquito del día de ayer que tuvimos el estudio número 5 con el pastor Misael. El mensaje que más ha traído sobre qué hemos aprendido. A mí la verdad estaba lleno de mensajes del futuro desde el versículo 4 o el versículo 2, cuando dice en el pasado, ayer y el tercer día, cuando Shaul reinaba sobre nosotros. Vemos que el tercer día, también como lo dice en el libro de Oseas, estaba hablando de estos tiempos. Después también cuando se burlaron los filisteos del rey David, cuando dicen los ciegos y los tullidos en el versículo 8. Vemos que son aquellos que no pueden ver las escrituras, o no pueden ver o no quieren, o son pues totalmente paralizados para no estar presente a disfrutar este mensaje de amor. En el versículo 10 también había mensajes bastante bonitos. Dice, David avanzó y se engrandeció porque Yahweh Sebaot estaba con él. Esta es la parte hermosa de que un rey viviente pueda estar con uno cuando uno le sirve al Padre. Ve, hermanos, hay
hay muchas maneras. Si usted le sirve al Padre con amor, con alegría, de corazón, diariamente, usted va a ver cómo el Padre va a hacerse notar que Él está vivo, que Él es un rey viviente y que no es un rey de cuentos de hadas. Por eso es que nosotros le servimos, pues estamos acá, porque cada uno de mis hermanos ha tenido una revelación de diferente que puede hablar sobre Él y testificar de lo que el Padre ha hecho por la vida de cada uno de nosotros. Vemos como el Padre también en el final del versículo 10, Él permite que nosotros edifiquemos un lugar, un templo en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, para que Él pueda vivir con nosotros y su presencia esté permanentemente con nosotros. Después, en la parte final, en el versículo 25 de ese capítulo 5, dice, David hizo exactamente lo que Yahweh le había ordenado hacer y golpeó a los filisteos desde Geba por todo el camino hasta Yeser. Acá vemos que el que da la victoria, como siempre, es el Rey viviente, el Padre eterno. Entonces vemos como él, solamente cuando David le hizo caso a todo lo que él dijo, el Padre es el que gana las batallas. Lo hemos visto desde el libro de Josué hasta Jueces, y el libro pasado que hemos leído también, Primera de Samuel. Todos estos libros nos enseñan que el único que gana las batallas es el Padre. Nosotros solamente le servimos y esperamos que la responsabilidad de Él, la venganza, él la tome a cuenta. Nosotros no tenemos que tener ninguna clase de venganza. Vamos a empezar con este versículo, capítulo 6 de Segunda de Samuel, versículo 1, y dice, de nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel. Según mi Biblia, la Kadosh dice 70,000 hombres, pero en la Biblia, en otra Biblia dicen 30,000 hombres. Ahora, yo me baso más a la Biblia Kadosh, porque cuando está hablando de 70,000, está hablando de un número más acertado al que yo, por mi poca experiencia bíblica, podemos asemejarlo al número perfecto, el número 7. Después en el 2 dice David, luego David tomando toda la fuerza que tenía con él, entonces y algunos de los príncipes de Yahudá salió para Balá y Judá para traer de allí el arca de Yahweh, Elohim, la cual lleva el nombre de Yahweh, Elohim Sebaot, entronado sobre los querubín. Ellos pusieron, esta parte me acuerda, esta parte porque en el primero de Samuel aprendimos que los filisteos habían tomado el arca de la alianza, cuando el Cohen Elí y sus dos hijos murieron en ese mismo día. Entonces después cuando volvió a Abinadá. Hay una información que no la tengo clara, pero según algunas partes donde yo he estado investigando, dice que Abinadá era el hermano mayor porque lo nombran como hijo de Ishai, pero también dicen que es el hermano mayor del rey David. En otros lugares dice que era un levita. La verdad, esa información como que no está clara para mí. Entonces después dice en el 3, dice, ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la trajeron de la casa de Abinadá en la colina con Usa y Agió, los hijos de Abinadá, conduciendo el carro nuevo con el arca. Ahora, Abinadá, el rey David, yo veo que ahí había un error, me atrevo a decir, porque no tenían por qué ponerlo en un carro nuevo. Nosotros nos acordamos que los filisteos, por no tocarlo, pusieron en un carro nuevo con 2 bueyes y el padre los devolvió a la tierra, ¿verdad? De Judá. Pero nosotros aquí vemos en el libro de Números, creo que está, cuando el padre da un modelo, que quiénes son los que pueden llevar el arca. Recuerde que nosotros en el pueblo de los levitas tenemos
tres grupos, los Merari, los Coaitas y los otros, ¿cómo se llaman? Merari, Coaitas y los Quejat, Es Quejat, ¿no? Ahora, en el números 4:15, en el libro de números 4:15, dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los mobiliarios, o sea, los coins, ¿verdad? Porque había un modelo que es cómo se tenía que transportar el arca de la alianza. Dice, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los mobiliarios y todos los utensilios Kadoshim, cuando el campamento esté a punto de moverse, entonces los hijos de Kehat vendrán y los cargarán. No tenían que llevarlos en un carro nuevo no se tenía que poner a otra manera de cómo mover el arca de la alianza. Ya el padre había puesto una manera de cómo. Es lo mismo que la Biblia aquí. Aquí el padre nos habla y nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si yo me invento o pongo algo, añado a la Biblia, poniendo una creación que supuestamente a mi manera de pensar sería mejor, ¿verdad? Nunca, eso nunca va a pasar, porque yo no tengo más inteligencia que el Padre. Entonces, vemos que ahí yo estoy cambiando la manera del Padre y esa es la parte que no se puede hacer. Entonces, aquí dice en el 4:15 de Números, dice, entonces los hijos de Kehat vendrán y los cargarán, pero ellos no tocarán las cosas Kadoshim para que no mueran. Estas cosas son la responsabilidad de los hijos de Kehat en el tabernáculo del testimonio. Vemos que esto es bien serio. Ahora nosotros muchas veces hemos hablado de que nosotros, al ser seguidores del Mesías, de Yeshua, nosotros tenemos un templo en nuestro corazón donde llevamos al Mesías. Hay que poner mucho cuidado. ¿Vieron? No es fácil llevar al Padre. Entonces, hay que poner mucho cuidado con los ojos, las orejas, las manos. Seguimos. Ya vimos por qué murió el hijo de Abinadab. Porque ellos dos eran los hijos, Uzá y Aquio. Acá, casualmente lo dice aquí mismo. Los hijos de Abinadab, conduciendo el carro nuevo con el arca. Y sus hermanos iban delante del arca. Dice, David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yahweh con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, arpas, panderos, salterios y címbalos. Aquí hay una cantidad de instrumentos que nosotros tenemos que usar, también son conocidos como instrumentos de viento para exaltar al Padre. No es con lo que muchas veces ahora en el tiempo moderno, pues lo exaltamos con diferentes clases de instrumentos, pero aquí también hay una cantidad de instrumentos que dice con los que nosotros tenemos que exaltar o hacer música para el Padre. 6. Cuando ellos llegaron a la era de Nahum, los bueyes tropezaron y Uzá extendió su mano para balancear el arca de Yahweh y lo agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Yahweh se encendió contra Uzá por su ofensa y Yahweh lo hirió en ese mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Yahweh, delante de Yahweh. 8. Y David estaba abatido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa. Desde entonces David estaba temeroso de Yahweh ese día. Él preguntó, ¿cómo puede el arca de Yahweh venir a mí? Así que David no traería el arca del testimonio de Yahweh hacia él dentro de la ciudad de David. Sabíamos que aquí en el capítulo 5 él había vencido a los filisteos y tuvo la ciudad de Sion, ¿verdad? Esa puso el nombre de la ciudad de David. 12. No estamos en el 11. El arca de Yahweh se quedó en la casa de Obed Edom
el Giti por 3 meses, y Yahweh bendijo a Obed Edom y a toda su casa. El rey David le fue dicho: Yahweh ha bendecido a la casa de Obed Edom y a todos los que le pertenecen a él, gracias al arca de Yahweh Elohim. Así que David fue y celosamente trajo el arca de Yahweh Elohim de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Hasta ahí me voy a quedar en la número 12, y vemos cómo el rey David entra a celos, ¿no? Cómo es que a Obed Edom y a toda su familia los llena de bendiciones. Ustedes se imaginan las bendiciones del padre, cómo habrá bendecido la casa de Obed Edom, solamente por tener y respetar el arca de la alianza. Ahora, esta partecita la vemos en todos nosotros. Casualmente, Yeshua dice: por sus frutos los conocerás. Las bendiciones del Padre son muchas veces lo que el Padre ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros todavía, como dice Jorgito en sus oraciones, todavía somos vasijas sin terminar, el cual también yo lo veo. Y como estamos aprendiendo del Padre, ¿verdad? Estamos aprendiendo, y yo pienso que hemos aprendido mucho, y yo sí puedo decir que a mí me ha bendecido demasiado. Entonces, vemos también cómo el Padre nos bendice. A veces no nos bendice solamente económicamente, nos bendice con nuestras familias, nos bendice con la vida. Yo he visto cómo ha bendecido a Jorgito, a Ariel, al pastor, a Quique, a Ada. Yo he visto las bendiciones que no todas son iguales, hermano. Cada las bendiciones vienen diferentes, pero si hasta ahorita estamos respirando, todavía seguimos siendo bendecidos, y todos los días nos damos cuenta que la bendición del Padre está allí delante de nosotros. Entonces estamos viendo cómo, al respetar, ¿verdad? El arca de la alianza, al nosotros exaltar el nombre santo diariamente con nuestras vidas, con lo que nosotros hacemos, cuidando esa boca de no hacer un comentario de más, cuidando esa boca de no ponernos graciosos por ahí y hacer una broma que está fuera de lugar. Entonces las bendiciones del Padre vienen. Él no es un rey que está dormido, Él es un rey viviente. Ya hablamos ya sobre Usa, que él murió, pues qué pena que murió, pero él no se puede transgredir las reglas del papá. Ya las reglas del papá están dadas, cómo llevar por eso es que nosotros estamos hoy aquí aprendiendo cómo nosotros podemos llevar nuestras vidas de acuerdo a las reglas del Padre, ¿verdad? Voy a abrir los micrófonos, Pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Sí, como podemos ver acá lo que es ya el segundo libro de Samuel, donde se menciona nuevamente el arca, ¿no? Porque en todo el recorrido, desde que habían llevado los Filistín el arca nuevamente a Israel, hasta este momento se vuelve a mencionar otra vez. Pero recuerden que como los Filistín habían capturado el arca, ¿no? Donde mataron 30,000 hombres, incluyendo a los hijos de Elí. Pero lo que a mí más me llama, además el arca de Elohim, dice, fue capturada y los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas, murieron. Pero ya en el 4:22 dice la nuera de Elí, ella dijo, la honra de Israel se ha ido al exilio porque el arca de Elohim ha sido capturada. Entonces, como nosotros podemos ver, hermanos, lo que el gran acontecimiento cuando la presencia del Padre no está en el pueblo de Israel, o sea, en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel estaba tras sus necios corazones en ese entonces y no querían hacer lo que el papá estaba mencionando o lo que el papá está rigiendo en su palabra. Entonces, como podemos ver que estuvo también el arca del Padre, estuvo en la ciudad de Cron, Ashdod, Asa, Askelón, Gat y Ecrón. Vemos que la presencia del Padre no es para el enemigo, hermanos. Vemos lo que les pasó a ellos. Se llenaron de hemorroides.
Pero hubo un evento también que a mí me llama la atención cuando ellos fueron a dejar el arca nuevamente a Israel. ¿Qué pasó? Ahí pasó un evento donde murió mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos querían abrieron el arca para ver qué es lo que había dentro. Y el padre mató ahí 50,070 hombres. ¿Por qué? Por la curiosidad. Y entonces aquí, ¿por qué me vine hasta acá? Porque queremos relacionar esto con lo que como le sucedió a USA. Entonces también como podemos ver también que aquí también el arca estaba en la casa de Abinadab, ¿no? Como dice el 7:1 en adelante. Estuvo por 20 años en la casa de Abinadab. Entonces, ahora regresando otra vez a lo que estamos estudiando, vemos que de nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidos de Israel, 70,000 hombres. Luego David tomando todas las fuerzas. Pero aquí hay algo que pasó, hermano Jerry. Recuerde que ellos iban con todas las intenciones de su corazón, oiga, pero no obedeciendo lo que el Padre había ordenado. Y ese es un gran error, hacer las cosas por ilusión y no acatando la orden que el Padre había dicho, ¿no? De antemano en la Torá, ¿no? Porque él dijo que el arca tenía que ser cargado en los hombros y por los levitas. Nunca él dijo que había que ponerla encima de unos carros jalándola con bueyes. Ese es el error más grande. Entonces David reconoció, hermanos, que él había llevado, dice que con música, con símbolo, con júbilo y todo eso, ¿no? Pero entonces me gustaría que leyéramos lo que es Primera de Crónicas para entender después cómo llegó él para complacer al Padre. Primera de Crónicas 15:11. Eso ya es hacer uno en orden las cosas que el Padre quiere para uno. Oiga cómo comienza. David mandó a llamar a Sadoc, a Abiatar, los Coanín y a los Levín, Uriel, Hasayá, Joel, Semayá, Eliel y Aminadab. Y él les dijo a ellos: ustedes son los jefes de los clanes de los Levín. Dedíquense así como Kadosh, ambos, ustedes y sus hermanos, para traer el arca de Yahweh, para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel, al lugar que yo he preparado para él. Es a causa de que ustedes no estaban ahí la primera vez que Yahweh, nuestro Elohim, rompió contra nosotros. No le buscamos conforme a la regla. Oiga, hermano, aquí David está reconociendo que la primera vez él no hizo lo correcto delante del Padre y cómo la tenían que transportar. Dice el 14, así que los Coanim y los Levín dedíquense como Kadosh para traer el arca de Yahweh, el Elohim de Israel, y los Levín cargaron el arca de Yahweh, de el Elohim, sobre sus hombros. Oiga cómo la llevaron, sobre sus hombros, con las barras de él, como Moshe había ordenado, conforme a lo que Yahweh había dicho. Entonces, hermanos, las cosas del Eterno las tenemos que hacer acatando órdenes, no por ilusiones, porque cuando las cosas se hacen por ilusiones, se deja por un lado la orden que se ha dado. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, David, él iba con todo el deseo de su corazón, pero el deseo del corazón, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque este corazoncito es tan traicionero. Dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, en esto nosotros tenemos que enfocar, hermanos, antes de traer una ilusión a las cosas del Eterno, preguntémonos. Y recuerden que usted y yo conocemos palabra y la misma palabra nos va a confrontar si lo que nosotros vamos a hacer está bien o está mal. Porque David, aquí hubo un suceso.
solo por tocar el arca, oiga, solo por tocar. Y la intención de USA era buena ante nosotros, era buena, pero el arca del pacto no la podían tocar. Entonces, muchas veces las intenciones de nuestro corazón también, hermanos, pueden ser las mejores, pero no son las correctas ante el Eterno, porque el Eterno de antemano había dado una orden. Entonces, ¿quién fue el de la culpa aquí? Entonces, esa es la pregunta y cada uno nos vamos a contestar porque no me atrevo a decirlo. Entonces, hermanos, así que este estudio nos llama a que recapacitemos, que siempre caminemos y hagamos lo que dice la Torá, no saliéndonos ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias, Pastor. Me gustó. Recordemos que ese arco, el arca de la alianza, ahora lo llevamos dentro del corazón. So, vamos a ver ahora cómo lo llevamos de un lado a otro lado. Ya no lo podremos cargar con las varas que el Padre ha designado, porque ya Yeshua, con su muerte, expió nuestras vidas. Pero ahora es que tenemos que llevarla con mucho cuidado, con más cuidado. Jorgito, si no está Jorgito, ahí está. Adelante, Jorgito. Sí, shalom hermanos, shalom a todos. Y es bien interesante hasta donde leíste, Jerry. Y estoy de acuerdo con el comentario del pastor. Lo que me llama la atención, cómo en esta versión dice 30,000 hombres, pero más yo creo por lo que iban a hacer, que eran 70,000 hombres, porque ahí está el número perfecto del Padre, ¿no? Y, y bueno, vemos ahí que la intención de David de regresar el arca al lugar donde ya parece entonces ya había sido declarado rey. eh, Vemos ahí que su intención, como estaba hablando ahorita el pastor, la intención del ser humano, pues muchas veces es buena, ¿no? Pero el padre ya había dado la forma y quiénes eran los encargados de poder mover el arca. Ahí vemos un algo que hicieron de buena intención, pero no era la forma correcta. Ahora, en nuestra vida también muchas de las veces nosotros podemos tener buenas intenciones, pero para eso nos estamos preparando para hacerlo de la forma correcta, de la forma que el Padre quiere que se haga. ¿Por qué? Porque si bien vemos que David llevó hasta instrumentos, ¿no? Su intención de él era grande, ¿no? De volver el arca a su lugar, pero no estaba haciendo la forma correcta. Ahora, yo más bien digo que el Padre cuando eh, pusieron el arca sobre los bueyes, ahí pues eh, se encendió la ira del Padre. Y el Padre eh, estaba enojado, ¿no? Por la forma que habían hecho. Ahora, le agregamos ahí que la intención de USA no era mala, ¿no? O sea, él quería detenerla, pero no era el indicado para tocarla. Ese es el error. Por eso todas las cosas que nosotros hagamos para el Padre, debemos de hacerlo con mucho cuidado y de la forma que se nos indica. Para eso hay eh, estas instrucciones que el Padre nos ha dejado, ¿no?
Y bueno, también está en este caso está el pastor, ¿no? Que él da las indicaciones de cómo hay que hacerlo. Ahora, si nosotros seguimos las instrucciones del Padre, pues no va a pasar nada. También, si seguimos las instrucciones del escogido, eh, también debemos de seguirlas, ¿sí? Pero aquí no vemos que David le haya dicho, mire, si se mueve el arca, pues deténganla, ¿no? Sino que él de su propia voluntad quiso hacer eso. Entonces, el padre, pues, eh, se enfureció. Ahora, cuando el arca fue capturada, como, como mencionó el pastor, vemos que el hijo de la nuera de Eli le puso Icabod, que dice la gloria fue traspasada y el arca fue capturada. El arca estuvo en manos de los filisteos y estuvo en Astarot. También estuvo en el templo donde adoraban a Dagón. Y en todo ese tiempo que el arca estuvo capturada, el padre no, o sea, no bendijo a esos pueblos. ¿Por qué? Porque él tiene su pueblo escogido. Ahora el padre no va a habitar con un pueblo donde haya paganismo, donde haya idolatría y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que, oh, sí, Elohim es para todos. Sí, es para todos, ciertamente. Pero Él no va a habitar en un corazón lleno de idolatría, lleno de egoísmo. Él no va a habitar ahí. ¿Por qué bendijo a Obed-Edom? Porque pienso yo en mis palabras que él tuvo toda la delicadeza. Me imagino yo que buscó un lugar donde poner el arca del pacto. No era cualquier lugar tampoco. O sea, la importancia que nosotros le damos a las cosas del Padre, eso es lo que va a traer bendición para nuestra vida. Si nosotros dejamos, oh, sí, póngalo por ahí, entonces eso no va a traer nada para nosotros de beneficio. ¿Por qué? Porque estamos dejando las cosas ahí como que póngala donde sea. No, todas las cosas que son del Padre hay que tratarlas con sumo cuidado. No podemos decir, póngalo por ahí. No, hermano, porque si bien es cierto, todas las mañanas el Padre nos da por su misericordia, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son, no trae un rezago de misericordia. Si ten, Jerry, este rezago de misericordia, no, el Padre nos da nuevas cada mañana. Entonces, si el Padre nos da algo nuevo y nos los da con mucho amor y mucha misericordia, ¿por qué nosotros vamos a actuar así? Por eso este hombre fue bendecido, fue prosperado, y David escuchó eso, escuchó eso. Y también que el arca ya llevaba mucho tiempo fuera del Mishkan. Y era tiempo ya de que si Saúl no le dio la importancia del regreso del arca al Mishkan, pues David sí. Recordemos que él era conforme al corazón de Yahweh. Él dice, ¿cómo es posible que yo voy a vivir en un palacio y el arca de, de Yahweh anda en otros lugares? Ahora, traigamos esa pregunta, ¿cómo es posible de que nosotros
le damos al Padre lo que nos sobra y Él nos da algo bueno todas las mañanas? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Debemos de entender que los necesitados somos nosotros. El Padre puede levantar a cualquier otra persona. Los recursos los tiene el poder, tiene todo para levantarlo. Nosotros somos los necesitados. Y porque tenemos necesidad y por agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, debemos de darle una buena alabanza, una buena adoración, un buen comportamiento donde quiera que vayamos. Entonces, por eso este hombre, Obed-Edom, fue bendecido. Mira, hermano, así como dice Jerry, hemos visto la bendición aquí entre nosotros. 4, 5, pero hemos visto la bendición. ¿Quién de los 5 que estamos aquí no tiene problemas? No tiene preocupaciones. Todas las tenemos. Pero ¿sabe cuál ha sido nuestro refugio y nuestra fortaleza? Yahweh. Yahweh. Él siempre nos ha proveído. ¿Por qué? Porque tratamos de darle lo mejor a Él. Tratamos. No lo hemos dado, pero estamos tratando de darle lo mejor a Él. Por eso es de que Él mira eso y dice, bueno, mis hijos se están esforzando por agradarme a mí. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, Jorgito. Ariel o Quique. Gracias, hermano Jerry. Sí, interesante todo lo que usted ha explicado y mis hermanos también han compartido, ¿no? Pero sin duda, hermano, vemos acá que como usted explicó, ¿no? David toma la fuerza de las tropas de los hombres de Israel, ¿no? Y va a traer el arca, pero dice que la coloca en un carro nuevo. Entonces, vemos acá que David, sí, no tuvo en consideración prácticamente, me imagino, este punto, porque dice que la subió en un carro nuevo. Y si nosotros, como usted dijo, recordamos cómo la transportaron los filisteos también en un carro nuevo. O sea que prácticamente David estaba copiando eh, cómo la transportaron los filisteos. Entonces, esa no era la forma. ¿Cuál era la forma? Ya la explicaron mis hermanos. Pero aquí hay algo más, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta en lo que dice Deuteronomio, así como lo dice Números 4:15 que ya leyeron, en Deuteronomio 10:8 dice que en este tiempo, dice, separó Yahweh la tribu de Leví. Dice claramente que la separó, ¿no? Esta tribu iba a ser dedicada 24/7 al Mishkan, a adorar al Padre, ¿no? En su casa. Entonces, tenían que ir sobre los hombros de estos levitas. ¿Por qué? Porque eran apartados, hermanos. Ahora, hermanos, lo que nos deja el hecho es de seguir las instrucciones. Recordemos en el estudio pasado, dice que David hizo exactamente. Cuando nosotros hacemos exactamente lo que el Padre dice, vamos a obtener la bendición. Porque dice que él, al hacer esto, tuvo éxito, ¿no? Si nosotros no seguimos instrucciones, no creemos que vamos a tener bendición, hermano. No, no la vamos a tener. No la vamos a tener porque no lo estamos haciendo como el Padre
lo estipuló o lo dejó ya ordenado. Entonces, interesante, ¿no? Y también resaltar el punto de que el celo de David al ver la bendición que cayó sobre Obed-Edom, ¿no? Sobre la casa de Obed-Edom y los suyos. Imagínense tener el arca en su casa y la presencia del Padre. Vemos aquí que la presencia del Padre trae bendiciones a la vida de nosotros. Si nosotros honramos al Padre, ¿cómo lo honramos? Obedeciendo. Vamos a traer bendiciones a nuestra casa. Si no, no. Aquí lo dice. Entonces dice que fue bendecida la casa y dice que los que vivían allí. ¿Entendemos eso? O sea que, hermanos, si nosotros hacemos bien, no solo nosotros nos vamos a bendecir, sino toda nuestra familia. Así lo dice acá. Y ver, ¿no? Cómo David, él fue a buscarla con celo y la llevó otra vez ya a la ciudad de David, dice. Entonces, nos deja mucho esto que hemos leído, estos primeros 12 versículos, hermano Jerry, que hemos leído sobre la importancia de obedecer las instrucciones del Padre, solamente. Amén, amén, Arielo, gracias. Quique. Sí, hermano Jerry, gracias. Creo que han sido muy buenos los comentarios de mis hermanos aquí respecto hasta donde se ha leído. Yo quería más que nada irme al, al versículo 11 en la bendición de Obed-Edom. O sea, vemos aquí que después de la muerte de Usa, David detiene el traslado, ¿no?, del arca y la deja en la casa de Obed-Edom. Ahora también entiendo que la detiene porque David aprendió la lección, ¿no? Y no movió, y no pensaba mover el arma hasta que Yahweh diera la orden. Y bueno, eh, David, Obed-Edom, aunque no era israelita de sangre, eh, no era de sangre, ¿no? En solo 3 meses, Yahweh bendijo su casa, ¿no? Y todo lo que le pertenecía, ¿no? Lo que indica que la presencia del Padre transforma el entorno cuando su presencia es acogida como debe de ser. Y este detalle es importante, ¿no? Porque la misma arca que trajo juicio a Usa, ahora trae bendición a Obed-Edom. ¿Por qué? Porque la diferencia no está en el objeto sagrado, sino en la actitud del corazón, ¿no?, de quien lo recibe. Ahora, este pasaje a mí nos revela que la presencia del Padre transforma y bendice cuando se le recibe correctamente. No se trata solo de tener a Yahweh, de tener a Yahweh cerca, sino de abrir el corazón, ¿no?, y el hogar, con todo respeto, con obediencia, con amor. Y Obed-Edom no realizó rituales complicados, ¿no?, ni grandes ceremonias. Su bendición vino simplemente por darle lugar, ¿no?, a la presencia de Yahweh y a vivir en sintonía, ¿no?, con su santidad. Y esto nos enseña, hermanos, que no necesitamos ser perfectos. Bueno, en realidad ni lo somos, ¿no?, sino estar disponibles y ser reverentes. Además, el hecho de que Yahweh bendijo a toda su casa nos muestra que su presencia no solamente se limita a alguien individual, ¿no? Él tiene el poder para transformar familias enteras, hogares, comunidades, ¿no?, cuando su presencia es bien recibida. Ahora, este versículo 11 es un llamado directo. Nos podemos preguntar si hemos invitado verdaderamente a la presencia de Yahweh a habitar en nuestro hogar. No hablamos de palabras religiosas, ¿no?, con decoración espiritual, ¿no?, sino de un estilo de vida, ¿no?, que le da lugar, que lo honra, ¿no?, en las decisiones, en la crianza, en las relaciones. Ahora, cuando Yahweh está presente, hay paz, hay orden, hay prosperidad, protección, crecimiento. Pero hermanos, Él no habita donde no se le honra. Y hermanos, ¿qué dice Salmo 91:1? El que habita en el abrigo de
a Elión morará bajo la sombra de Shaddai. Y así como Obed-Edom permitió que el arca habitara en su casa, este salmo afirma que quien decide vivir bajo la cobertura del Padre experimentará su sombra, ¿no? Sombra protectora y bendita. No se trata de una visita ocasional, ¿no? Sino de una permanencia permanente, ¿no? Con él. Y esto es válido, ¿no? Hasta hoy. La bendición viene cuando Yahweh no es solo un invitado, sino cuando es el amo, el dueño de la casa, ¿no? De cada uno de nosotros. Ese es mi comentario, hermano. Gracias. Gracias, Kike, por el comentario. Ada, ¿vas a participar? A la una, a las dos. Ok, seguimos. Seguimos entonces. Ahí está. Sí, solo estoy escuchando, Jerry. Bueno, seguimos con el versículo 13 del capítulo 6. Dice, esta es la hermana Flor. ¿La hermana Flor va a participar? No. No, está escuchando nada más. Bien, bravo. Gracias. Gracias por estar ahí presente. El 13 dice, 6:13. Y había con él, llevando el arca de Yahweh, 7 bandas y para sacrificio un buey y un carnero engordado. Entonces David danzó y dio vueltas con abandono delante de Yahweh, y David vestía una fina túnica larga. Como dice en la Valera. ¿Cómo dice en la Valera la 14, Pastor? O Jorgito. La 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino. Wow. Aquí dice efod de lino. Y también ahí en el 13 hay algo, dice aquí, cuando los que llevaban el arca de Elohim habían andado 6 pasos. Y ahí en la tuya dice 7, ¿cierto? 13, no, 7 bandas, dice. Aquí dice 6 pasos. Bueno, vamos a seguir. Dice, entonces dice, otra vez dice, el 13 dice, y había con él llevando el arca de Yahweh 7 bandas, y para sacrificio un buey y un carnero engordado. Acá hay un mensaje de aquí, de estos tiempos. En el 14, mira cómo empieza. Me gusta como dice la Valera, un poquito más claro. En el 14, la Valera dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino. Sabemos lo que representa el lino, y en el 15 está el mensaje más claro. Así que David y toda la casa de Israel trajeron el arca de Yahweh con gritos de alegría y el sonido del shofar. Mire qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el Malach principal, entre paréntesis está Gabriel, y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Estamos viendo que aquí estos capítulos, estos tiempos eran proféticos, hermano, sino que a veces lo leemos como historia, pero siempre en cada parte hay un mensaje. Seguimos con la lectura, donde dice, 16 dice, mientras el arca de Yahweh entraba en la ciudad de David, Mijal, la hija de Shaul, mirando desde la ventana, vio al rey David saltando y dando vueltas delante de Yahweh, y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Esa parte está bien triste para nosotros. Cuando nosotros tenemos envidia o desprecio por alguien, no importa por quién, solamente por el haber tenido esa mala reacción en el corazón de uno. Y yo lo estoy aprendiendo, hermanos.
Y yo lo estoy aprendiendo porque es bien fácil caer, porque nosotros muchas veces reaccionamos de acuerdo a nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros, como dice el pastor, hay que sacar ese, porque ese corazón es engañoso, como dice en el libro de Jeremías. En el libro de Isaías, capítulo 53, el 2 y el 3, esta es la concordancia del 16, de este 6:16 de 2 Samuel. Dice, porque ante él creció como un retoño. Cuando escuchamos a los hermanos judíos, cómo se refieren al Masías, a él le dicen retoño, pero en hebreo, con una palabra hebrea. Dice, como raíz de tierra seca. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma, ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble e inferior a la de los hijos de hombre. Un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro, fue despreciado. Nosotros no lo estimamos. Este versículo 16, como la hija de Shaul representa la parte del adversario, pero acá estamos leyendo al retoño, un retoño que es identificado como el Mesías. Vemos que él no tenía, no, ni es buen mozo, no tenía un parecer, pero ¿quién tenía el parecer? ¿Quién tenía la fisonomía, la cara? Dice que el segundo más perfecto, ¿no? El adversario, el innombrable. Ahora, nosotros muchas veces cuando estábamos en el tiempo carnal, mirábamos lo bonito la bonita, las cosas, pero nos olvidamos de lo que dice el Padre. La verdad, yo también, yo tampoco me voy a limpiar las manos porque yo también estaba allí. Entonces, esa es la parte porque siempre refleja a Yeshua, lo refleja como el morenito, la raíz, el que no tenía, como él como raíz en tierra sedienta, o sea, que era como flaquito, no tenía forma ni buen mozo, nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, ¿verdad? Totalmente despreciable, nadie lo quería. Después dice, pero su forma era innoble e inferior a los hijos de los hombres. Inferiores y todavía, qué increíble. ¿Quién? Y nosotros siempre mirando cómo viste, qué trajo, cómo se ve. Qué tristeza, ¿verdad? Y nosotros tiramos un juicio barato. Mientras que el Padre, ¿cuántas veces el Padre habrá estado por el lado de nosotros y nosotros lo hemos despreciado, hermanos? Nos ha pedido comida y los hemos despreciado. A mí me ha pasado una vez y me dolió en el alma. Cuando vi a un tipo que caminaba hacia mí cuando yo estaba cocinando y él estaba totalmente mal vestido. Y cuando él se fue, a mí me partió el alma por no haberlo atendido. Eso pasó cuando yo todavía estaba aprendiendo del Padre, muchos años atrás. Y desde entonces yo no he dejado pasar una oportunidad para exaltar el nombre del Eterno. Así es que pongan mucho, mucho, mucho cuidado con este versículo 16. Después dice, 17, dice, ellos trajeron el arca de Yahweh adentro y la pusieron en su lugar dentro del tabernáculo que David había armado para ella. David ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom, muy importante, delante de Yahweh. Cuando David había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de shalom, él bendijo al pueblo y el nombre de Yahweh, Elohim Sebaot. 19. Tengo hasta el 20, va a ver al 20. Dice, entonces él distribuyó entre todos los hijos de Israel aún a los ejércitos de Israel desde Dan hasta Beersheba, ambos hombres y mujeres, una porción de vino. Esto lo estábamos hablando con el pastor. Hombres y mujeres, dice todo Israel, también está hablando del final de los días. Y dice, según esta Biblia, en la Valera no lo dice, pero en la Kadosh sí lo dice, una porción de vino.
El vino sabemos que significa la redención, hermano. Este es totalmente el final. Después dice un pan, que es la palabra, una porción de carne, Yahshua, y una torta de pasas, que con el paso lo estábamos hablando, y dice que las pasas, pues nosotros pegados, cuando nos despegamos o nos desgarramos de Yahshua, que Él es la fuente, la vid, no somos nada. Mientras que estamos pegados a la vid, nosotros podemos echar mensajes y reproducirnos, pero sin la vid, que es Yahshua HaMashiach, no somos nada, hermanos. 20, cuando David regresó para bendecir su casa, Mijal, la hija de Saúl, salió para recibirlo, lo saludó y dijo: tal honor el rey de Israel se ganó para sí hoy, descubriéndose delante de los ojos de sus sirvientas, las muchachas esclavas, como uno de los danzantes licenciosamente se descubre. 21. David respondió a Mijal: en la presencia de Yahweh, ¿quién me escogió a mí sobre tu padre y sobre todos en su familia para hacerme regidor sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel? Yo celebraré en la presencia de Yahweh, yo me haré aún más despreciable que eso y seré humillado delante de mis ojos, pero esas muchachas esclavas que mencionaste me honrarán. Mijal, la hija de Saúl, permaneció sin hijos hasta el día de su muerte. Recibió algo muy para mí, un castigo bien duro. O era que el rey David nunca más se acostó con ella, o es que le cerraron la fuente de su matriz, pero no tuvo más hijos. Nunca volvió a tener más hijos. En el del 6:20, ya lo leí. Vamos a abrir los comentarios, pastor, para ver qué es lo que trae el pastor. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jerry. Sí, en el 6:13 también lo especifica, también Primera de Crónicas 15. Entonces, pero lo vamos a dejar ahí porque también aquí está bastante explicado. Era como una referencia. Lo que me llama la atención también dice que, regresando un poquito atrás, recuerden que David no quiso llevar el arca. Entonces, hermanos, y se quedó en casa de Obed-edom. También es importante que leamos nosotros lo que es Primera de Crónicas 15 y 4:26, del 26 también, 4 en adelante, porque ahí especifica cuál era el desempleo, cuál era el empleo que ellos hacían, los hijos de Obed-edom y Edom. Ellos eran servidores del templo. Entonces, hermanos, es importante que no despreciemos, porque si nosotros despreciamos lo que es la presencia del Padre, hermanos, otro viene y le arrebata, así como David no quiso y dejó el arca del Padre en casa de Obed-edom, y dice que Obed-edom fue bendecido en solamente 3 meses. Dice que tuvo 8 hijos robustos y bien fuertes, y entonces vemos nosotros que si la presencia del Padre está con nosotros, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, vamos a prosperar y va a prosperar nuestras familias, nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros, hermanos, captemos que cuán importante es que la presencia del Padre esté en nosotros. Pero aquí vemos nosotros ya en el 16, mientras el arca de Yahweh entraba a la ciudad de David, Mijal, la hija de Saúl, mirando desde la ventana, vio al rey David saltando y dando vueltas delante de Yahweh, y ella se llenó y se despreció por su corazón. Es igual como en el 20, ahí rectifica lo que ella le dijo. Muchas veces, hermanos, la Shom Hará, o sea, la lengua maligna. En este tiempo, hermanos, ¿por qué hay mucha gente que está estéril? No quiere, hermanos, no es porque no quiera. Muchas veces ellas mismas se han echado maldición por un comentario. En este tiempo, hermanos, estamos hablando espiritual.
Estamos hablando, porque la palabra del Eterno se habla espiritual. ¿Por qué hay muchos que pasan 10, 15, 20 años y no se atreven a dar una prédica? No se atreven a hablar del Padre. Porque mire, aquí dice que ella hizo un comentario en el 20 y regresó David a bendecir su casa y salió Mijal, la hija de Saúl, al encuentro de David y dijo, ¿cómo se honró hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de sus sirvientes. Entonces, hermanos, y hasta el día de hoy hay una canción que se canta, remolineando, y sacan a un hombre bailando en calzoncillos. Eso no dice la palabra. Lo que quiere decir la palabra aquí, lo que estamos estudiando hoy, que el rey se despojó de sus ropas de rey y se quedó como cualquier otro hombre, como usted y yo, vestidos normal. No es que se haya quedado en calzoncillos, no. Mayormente él, como rey de Israel, sabía cuán importante es conservar oculto el cuerpo de uno, porque es el templo. Y recuerden que si es el templo, el cuerpo de él nunca, pero en ningún momento lo iba a dar a exhibir delante de toda la gente. Pero el comentario de Mical dice que hasta el día de su muerte no pudo tener hijos. Por ese comentario que ella hizo, se le cerró su vientre, hermanos. Así mismo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que muchas veces hacemos. Si no tenemos de qué hablar, hermanos, no abramos nuestra boca, porque vamos a traer tanto para nosotros como para nuestros descendientes. Podemos traer maldición también, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo hacemos es para agradar al Padre. Pero si viene otra persona queriendo dar su mal comentario, tiene que tener mucho cuidado. Hoy en día, ¿cuántos hermanos que están todavía, que no han venido, empiezan a criticar lo que nosotros hacemos, hermanos? Eso es no tener conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están haciendo estériles. Ellos mismos están creando eso. ¿Por qué? Por un comentario, hermanos. Tanto nosotros tampoco tenemos que criticar lo que ellos hacen, sino que recuerden lo que venimos aprendiendo, que el Padre es el que hace la venganza. Nosotros simplemente hagamos la obra, como dice, amar a Dios con toda nuestra fuerza y nuestra alma y al prójimo como a nosotros mismos, pero nunca, hermanos, hacer un mal comentario de un hermano, especialmente porque es nuestro prójimo y lo tenemos que amar. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias, pastor. Jorgito. Pues el pastor ya se acabó todo el pan. No. No, bien. Pues ahí vemos, hermanos, que la crítica, ¿no? Que la esposa, o la mujer de David en ese momento, ¿no? Mical, menospreció y como bien comentó el pastor, antes por ignorancia, pues yo decía yo, tal vez que el rey David así danzaba, porque lo sacan, sí, esa alabanza la tienen así, que salen calzoncillos y yo digo, me imaginaba, ¿no? Porque por lo que dice la alabanza, que por Yahweh se iba a hacer más vil, ¿no? O sea, no la entendía, pero a lo que vamos es al comentario de la mujer, ¿no? Entonces, y es bien cierto, hermanos, que mucha gente se ha cerrado las puertas, o no logran entender que criticar las cosas del Padre sin tener un conocimiento o ya teniendo un poquito de conocimiento es algo grave. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, alguien cercano dijo,
hoy están con esas charadas, dice, de los judíos. Y sentí algo feo, ¿no? Porque digo, la gente no tiene nada que hablar y solo critican sin tener el conocimiento. Y al poco tiempo, pues, se enfermó esa persona. Y ahí entendí que uno debe de tener cuidado con lo que habla. Porque si bien es cierto, el padre no es juguete de nadie. Entonces, la gente no entiende eso, hermano. Y esta mujer menospreció a David en su corazón. Es algo bien tremendo hacer un menosprecio a alguien que está adorando al Padre en el corazón, porque, o sea, sabemos que si el corazón está enfermo, toda la persona está enferma. ¿Sí? Porque dice de la abundancia del corazón, o sea, de ahí sale todo, ¿no? De Habla la la boca. abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, esta mujer estaba menospreciando lo que estaba haciendo David. Ahora, ¿por qué lo menospreció? Se supone que somos una sola carne y debemos estar en el mismo pensamiento. Entonces, ahí nos da un poquito de espacio en que a veces nuestras esposas no están caminando por el mismo lado. Y eso hay que tenerle cuidado y hay que poner atención cuando ellos no están caminando por el mismo lado. ¿Por qué? Porque uno es el responsable del hogar. Yo veo en esta mujer que al lugar de que se alegrara y dijera, bueno, qué bueno que fuiste a traer el arca del Padre, ¿no? Ya era tiempo. Le dijera yo, le hubiera dicho, sí está bien lo que estás haciendo, me alegro, ¿no? Pero vemos que ella menospreció lo que había hecho. Ahora, más adelante vemos que David hizo el sacrificio y ofrendas de paz, dice aquí en el 17. También bendijo al pueblo. También vemos que le repartió al pueblo. Y allí dice que le repartió a cada hombre como mujeres un pan, como ya bien lo comentó Jerry, lo que significa el pan, el pedazo de carne, y una torta de pasas. Allí en esa parte, la torta de pasas, hay un mensaje oculto, la cual no tengo todavía la revelación, pero sí sé que, porque dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Entonces, si Yeshua es la vid verdadera, ¿nosotros qué venimos a hacer? Parte de la vid. Entonces, las pasas es, o sea, es la uva, pero ya seca, ¿no? Que ya estando seca, también tiene sabor y también es utilizada. Entonces, cuando nosotros andábamos sin el Mashiach, nosotros no servíamos para nada, porque él mismo dice, alejado de mí, nada podéis hacer, no servíamos para nada. Pero él nos vino a dar vida y ahora le servimos a él, no por lo que él nos da, sino por lo que él es y por lo que él ha hecho en nuestra vida. Entonces, pero aquí vemos que David les dio igual,
les dio un pedazo de pan, les dio carne y les dio una torta con pasas. El Padre nos ha dado la misma salvación y nos ha comprado al mismo precio. No importa si usted es de cualquier otro país. Para el Padre, el Padre no está viendo su nacionalidad. El Padre está viendo lo que Él invirtió en usted y en mí, que fue su sangre que Él derramó. Y bueno, hasta ahí voy a dejar el comentario. Gracias, Jerry. Gracias, Jorgito. Arielo. Sí, gracias, hermano Jerry. Pues vemos acá que es lamentable, ¿no? Lo de la hija de Shaul, pero vemos acá, hermano, que su falta de comprensión y aprecio a, a la adoración que David estaba haciendo, ¿no? Hacia lo que David quería agradar al Padre. Vemos acá que para ella no le agradó mucho, pero es eso, es la falta de comprensión y aprecio muchas veces que las personas tienen y no entienden el gran significado de esto. Pero vemos acá, hermanos, que esto es algo muy importante, ¿no? Porque no debemos de criticar ninguna manera de adoración, ¿no? Vemos acá qué es lo que pasa con la hija con Mical, ¿no? Eh, vemos que esto hace que ella pues quede de una vez estéril y esto significaba en el antiguo Israel la muerte, porque recordemos que eso significaba que la descendencia de ella ya no iba a tener descendencia. Eso significaba una muerte en el antiguo Israel, porque ya no iba a continuar ese linaje. Entonces, el padre, hermanos, hay que tener mucho cuidado con él, la manera de que él quiere que le sirvamos es de una manera eh, ordenada y seguir sus instrucciones. Eso nos va a garantizar a nosotros que estamos en el camino correcto. Pero si lo hacemos tratando de imitar al enemigo, que porque allá gritan, que porque allá se tiran, caen al suelo, no sé. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos. Si sigamos las instrucciones, como dice la Torá, para no caer muertos. Solamente hasta acá es mi comentario, hermano. Gracias, Arielo. Quique. Sí, hermano Jerry, gracias. Muy Adelante. buenos comentarios, la verdad, de todos mis hermanos. Facilitan bastante el entendimiento de este estudio. Ahora, aquí vemos que después de, perdón, después de, esperen, después de corregir el modo de transportar, ¿no? O sea, y ver la bendición sobre la casa de Obed-Edom, David retoma, ¿no? El traslado con gozo, ¿no? Y en este contexto, él no solo acompaña el arca en su calidad de rey, ¿no? Sino que se despoja de sus vestiduras reales, ¿no? Y se pone un efod de lino. Es una prenda sacerdotal, ¿no? Para adorar como un siervo más. Y también vemos que David danzaba con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, estaba muy alegre. Y a él no le preocupaba las miradas ajenas, ¿no? Él tenía una expresión de humildad y alegría, pero abundante, desbordante, ¿no? Y esa actitud nos muestra, hermanos, que para él adorar al Padre era más importante, ¿no? Que el qué dirán o su estatus social, ¿no? A él no le importaba eso, él solamente quería adorar a Yahweh.
Y hermanos, esto también nos muestra, ¿no? Que la verdadera adoración no es, no es, no es de forma, ¿no? Sino en entrega. Y que el Padre se agrada, ¿no? De un corazón sincero, apasionado, ¿no? Que no se inhibe, ¿no? Por la opinión de los demás. Recordemos que David no adoró como rey, sino como siervo. No buscó aplausos, sino agradar al Padre, ¿no? Y miren, hermanos, que esta actitud contrasta, ¿no? Con la de su esposa, ¿no? Con Mical, en el versículo 20, quien lo menosprecia, ¿no? Por considerar lo que él hacía algo indecente. Y miren, hermanos, cómo la reacción del Padre sobre ambos personajes ¿qué verbo le podría aplicar ahí? La reacción del Padre sobre ambos es reveladora, ¿no? O sea, David fue honrado, ¿no? Y Mical quedó estéril, como dice en el versículo 23. Ahora, hermanos, la adoración que hagamos al Padre de forma genuina desata favor, ¿no? Y su presencia, ¿no? Mientras que aquellos que aplican el juicio y desprecio espiritual cierran, ¿no? Las puertas a una bendición. Entonces, hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Si nuestra adoración depende de quien nos ve o de cómo nos sentimos. Y esto nos desafía, ¿no? A adorar con libertad, ¿no? Sin miedo al que dirán, sin, sin ningún tipo de máscara, ¿no? Y con todo el corazón sincero, ¿no? Y cuando dejamos de lado el orgullo y las apariencias, el Padre puede entrar en nuestras vidas, ¿no? Con total libertad. Él no busca formas externas, ¿no? Sino corazones auténticos, ¿no? Que lo honren con reverencia. Hermanos, ¿qué dice Juan 4, 23, 24? Pero la hora viene, si está aquí ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre espiritualmente y con sinceridad, porque son estos adoradores que el Padre quiere. Elohim es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo espiritualmente y con sinceridad. Y hermanos, estas palabras de Yeshua reflejan exactamente, ¿no? Lo que David vivió en Segunda de Samuel, en este capítulo, ¿no? En el verso 14. El Padre no busca eh, eh, posturas, ¿no? Religiosas, ¿no? Sino adoradores verdaderos que lo hagan en espíritu, ¿no? Y en verdad. Como David, ¿no? Quien danza con libertad y entrega, sin ningún tipo de fingimiento. Y esa es la adoración que le agrada a nuestro Padre. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Buenos todos los comentarios, de verdad que sí, me volví un poquito aquí al versículo 14, donde dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino. Cuando tocó la palabra lino, y vemos que mucho mensaje de revelación de los últimos días, me fui hasta el libro de Revelaciones, capítulo 19. El mensaje está en el 7, pero lo voy a leer del 6. Dice, entonces oí lo que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de agua precipitándose, como grandes destellos de truenos, diciendo, aleluya, Yahweh el Shaddai, ha comenzado su reino. Aquí viene el mensaje, dice, acá esto, por eso dice que danzaba delante de Yahweh, pero con toda su fuerza, ¿verdad? Entonces dice en el 7, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma, de lino fino, resplandeciente, y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh, que es Israel. Entonces, con esta parte, si no hay más comentario, pues yo asemejo a este estudio del capítulo 6
que es totalmente, son revelaciones para los últimos días, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de no quedarse, porque hay que estar en las fiestas del Cordero. Y ese es lo que, con lo que se humilla el rey David, es que se saca su ropa real, porque se estaba presentando ante la máxima autoridad hacia el rey viviente. Entonces él se quita su ropa real y se queda con el traje con el cual se va a presentar en la fiesta del Cordero, con el lino fino. Entonces, muchas veces lo hemos visto, como dijo el pastor, con un calzoncillo en las películas bailando. Y la verdad, hermanos, esto no es un calzoncillo, es un lino fino con el que estaba representando sus obras delante del Padre Todopoderoso. Hasta aquí viene mi mensaje. Yo le doy gracias al Eterno por tanta revelación, por tanto amor, tanta misericordia, porque hemos aprendido, porque ya mañana vamos a meditar esta palabra, la que hemos escuchado hoy, y vamos a estar viendo que le vamos a poner más cuidado a lo que nosotros vamos a decir bueno, desde ahorita, ¿verdad? Y cuidado con despreciar a alguien, cuidado con salirse del camino y olvidarse que en el corazón tuyo Yeshua o Jesús quiere vivir o está viviendo. Con más ganas hay que cuidar este templo santo. Si no hay más comentarios, hermanos, pasamos a la oración. Pastor. Jorgito va a dar un comentario. Ya recordemos que el día 17 del conteo del Homer, y nos llama a que recapacitemos, hermanos, de no traer un mal comentario, porque recuerde que en el 16, y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Entonces vemos, recuerden lo que ella estaba despreciando, quizá no era David, sino la misma presencia del Eterno. Por eso al hacer nosotros un comentario, hermanos, es mejor que ni lo hagamos. Es mejor que ni lo hagamos. Si en el pasado nosotros hicimos no creo, yo me considero que yo no hice un comentario que lo que yo no tenga conocimiento acerca de lo que es del Eterno. Y si lo hice ya en ese sacrificio de Shalom, yo le pedí perdón al Padre. Pero hermanos, con presión y conocimiento, recuerden que Mical no tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Recuerde que en el pasado, como dijo Job, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven de cerca, y nosotros así vemos al Eterno de cerca. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con Nashon Jara, de no traer esa lengua maligna o hacer un comentario que no sea de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a hablar del hermano, pero realmente no es del hermano, sino es de la misma presencia del Padre. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al hacer esa clase de comentarios. Así que vamos a orar, dándole gracias al Eterno. Bonito estudio, hermano Jerry. Gracias, pastor. Jorgito tenía un comentario último. O lo dejamos para mañana. No, adelante, Jorgito. No, solamente o sea, es que cuando decimos que la alabanza esa, es que así lo sacaron ellos, ¿no? En un calzoncillo, ni siquiera, o sea, ni siquiera se ve que sea de lino, ¿no? Sino que, imagínate, Jerry, o sea, de un calzoncillo y no tenía ni una camisa o algo. No puede ser que él andaba así, de esa forma. Sí, entiendo que él danzaba y se quitó sus vestiduras de rey, pues. Ahora, recordemos que todas las vestiduras que usaban los Cohen y los reyes eran diferentes, pero no podían. La orden es de que ningún hombre puede estar enseñando todo su cuerpo, ¿no? Los poderes, así es. Entonces, ¿por qué? Porque más él que era rey, no podía andar en esa, o sea, por eso es de que uno hace ese comentario, pues, de que no se puede, nada más. Gracias, Jorgito. Adelante, pastor. Sí, hermanitos. Entonces,
Reflexión del día. No hacer nada por ilusión, sino apegarnos a lo que dice la Torá. Ni salirnos a la derecha ni a la izquierda, sino siempre estar constantes en lo que está escrito, porque dice que la palabra del Eterno está viva y es eficaz. Y si está viva y es eficaz, recuerden que todavía pueden alcanzar esas cosas a cada uno. Así que siempre estemos firmes, hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Padre por este estudio que nos regaló el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, Abacadosh. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loor es para usted, Padre eterno. Grande y maravillosa son sus obras. Justos y verdaderos son sus caminos, Rey de la gloria. En esta hora, Padre eterno, le damos gracias. Gracias, Abacadosh, porque por medio de su amor que usted ha puesto en nosotros, hemos estado juntos en armonía, mis hermanos y yo, Padre eterno, estudiando el capítulo número 6 de Segunda de Samuel, donde hemos aprendido, mi Rey amado, que no tenemos que hacer cosas que no estén escritas en la Torá, que las cosas no se hacen por ilusión, sino las tenemos que hacer por medio del conocimiento que usted ha puesto en cada uno de nosotros. Bendiga a mi hermano Jerry, mi Rey amado. Derrame sobre él conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual y aumente su emuná, tanto en él como en cada uno de nosotros que estamos presentes, y así por mis hermanos que no están presentes y a los que van a escuchar este mensaje, Padre eterno. Tráigalos en pos de usted, Padre eterno, para que nadie quede estéril, sino que cada uno de nosotros demos frutos, mi Rey amado, frutos dignos de arrepentimiento, en conocimiento a su Torá, mi Rey amado. Gracias le damos por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, le damos gracias por nuestros hijos, le damos gracias por nuestras hijas y nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, porque hasta este momento usted nos ha cuidado y nos ha protegido, Padre eterno, nos ha regalado la vida, nos ha regalado salud. Desde la mañana que salimos, Padre, nos sacó en Shalom y nos regresó en Shalom, y en este momento estamos en Shalom delante de su presencia, agradeciéndole que solamente de usted viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Usted es Yahweh, quien creó los cielos y la tierra, y nosotros sabemos que nuestro pie usted no lo va a dar resbaladero, mi Rey amado. Oh Padre eterno, bendiga todo el pueblo de Israel disperso en las 4 puntas cardinales. Bendiga a la viuda, al huérfano, al necesitado y al extranjero. Si hay enfermos dentro de su pueblo Israel, por favor, Padre eterno, que reciban la sanidad en su voluntad. Si hay aflicción, si hay problemas, cualquier cosa, Padre eterno, que está afligiendo a un israelita, sea desechado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque su sangre nos cubre y nos protege, mi Rey amado, donde dardos del enemigo no pueden entrar ni destruir, porque nosotros sabemos que usted es el Cordero de Elohim que vino y murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, mi Rey amado, y estamos agradecidos. Gracias, mi Rey, por este hermoso y bendecido momento que estudiamos su Torá, mi Abba. Vamos a descansar, vamos a dormir, y en Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar. Y si el día de mañana estamos de pie, es porque usted así lo ha querido, Padre, en su voluntad. Y es para que nosotros sigamos adorando, exaltando y reverenciando, reconociendo que es usted quien da la vida y quien da la salud, y que fuera de usted no hay nada. Y por eso mi alma, mi Rey amado, lo sabe bien, Padre, que sin usted yo nada soy. Estoy muy agradecido, así como mis hermanos estamos agradecidos con usted, Padre, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y sigue haciendo y demostrando su poderío en cada uno de nosotros. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico, que sea usted nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén y amén.
Amén. Conteo del Homer, hermanitos. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech Melech haolam, haolam, asher kedishanu, asher kitshanu, bemizbotav, bemizvotav, betzivanu, betzivanu, al sefirat haomer. al al sefirat Sefirat Haomer. haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres es tú, usted, Yahweh, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro nuestro Elohim, Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del hombre. del hombre. Hoy es el día 17 Hoy es el día 17 y quedan Y quedan 33 días Quedan para 33 llegar para a llegar llegar a Shavuot. Shavuot. Aleluya. Bendito sea. Gracias, muchachos. Gracias, hermanitos. Gracias, Jerry. Buen Descanse. estudio. Gracias, Gracias. Quique.